buenas tardes para todos nuestros amigos de Columna de la Verdad. Bienvenidos a este programa, viernes 11 de agosto del año 2023. Su hermano pastor Juan Carlos Quiterio, como siempre, para traerle una palabra fresca de parte del Señor. Y hoy, pues, contentos porque nos disponemos a iniciar una serie que lleva por título Un Salvador Divino, Divinamente Escogido. Salvador Divino, Divinamente Escogido es el tema de hoy en Columna de la Verdad. Por lo cual, pues te invitamos a que, como todas las semanas, compartas el enlace. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas virtuales. Juan Carlos Quiterio, Columna de Fuego a las Naciones, Iglesia Jehová Jireh y, como no, por la página de nuestro programa, Columna de la Verdad Radio, todas ellas en Facebook. Desde cualquier parte del mundo que nos estés viendo, también puedes buscarnos a través de la 95.5 Aliento en YouTube y en la antena abierta con la misma frecuencia para todo el este de la República Dominicana. Así que formalmente te damos la bienvenida a nuestro programa y nos sentimos contentos por tenerte allí con nosotros. Así es que vamos a hablar hoy acerca de este tema, un Salvador divino, divinamente escogido, porque sucede que durante el tiempo que hemos militado en el camino de la fe, pues hemos visto y estudiado diferentes fenómenos que se contraponen a lo que es, pues, la divinidad de Cristo. Y de hecho, uno que vive trabajando de lleno en el ministerio y en los altares, pues predicando la palabra y enseñando, uno pues detecta a veces puntos de necesidad, puntos focales de gran demanda en el pueblo de Dios, y es menester que nos ocupemos de lleno en lo que es la enseñanza de la palabra y traer pues luz acerca de estos temas que son eventualmente medulares para la salud espiritual de la Iglesia de Cristo en esta temporada. Así es que yo quiero que, si no has compartido el enlace, por favor lo compartas. Y si recién te acabas de conectar, este es el programa Columna de la Verdad. Tu hermano pastor Juan Carlos Quiterio, desde aquí, desde esta ciudad de San Pedro de Macorís, al este de la República Dominicana, transmitiendo por los 95.5 Aliento FM. Entonces, yo quiero hablar de esto porque ¿por qué es necesario ahora para nosotros que hablemos de este tema, un Salvador divino, divinamente escogido? Fíjate que durante la historia de la iglesia cristiana han surgido diversas corrientes y varios movimientos que están opuestos, que se han opuesto de una manera abierta en contra de una postura teológica y bíblica que afirma la divinidad de Jesús. Esto es de gran amenaza para todo el pueblo cristiano, porque no estamos hablando de un juego, estamos hablando de un tema que pone en vilo, que pone en riesgo, mis amados, lo que es la firmeza y la estabilidad, incluso la salvación de la gente. Es decir, cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando de cosas livianas, estamos hablando de un tema de que puede incluso poner en riesgo lo que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso nos disponemos hoy a hablar de esto en Columna de la Verdad. Entonces, la iglesia primitiva tuvo algunos encuentros, tuvo desafortunados encuentros con sectas y movimientos que tuvieron particularmente la disposición de poner en duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nosotros quisimos hoy pues trabajar con ustedes este tema. Así que si recién te conectas, un Salvador divino, divinamente escogido, es el tema de hoy, y puedes pues compartir la transmisión a través de los canales que tienes. Y si estás en la web, a través de Aliento 95, comparte el enlace de la radio, que también otras personas van a ser de gran bendición. Estamos en YouTube también a través de la plataforma de la radio 95.5 Aliento. Así es que
Hoy nosotros hablamos de un Salvador divino, divinamente escogido. Y decíamos que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar muchos embates de sectas heréticas que se levantaban en contra de la divinidad de Jesús. Y podemos poner, por ejemplo, el caso de los docetas, que sostenía esta secta herética que se infiltró dentro de la comunidad de cristianos de la iglesia primitiva con el fin de desenfocar a los creyentes de la verdad de Cristo. Entonces, yo quiero que usted esté pendiente a esto porque esto no es un asunto inocente, esto no es algo de lo cual nosotros podemos quizás deshacernos y obviarlo, pasarlo por alto, porque es muy, muy peligroso para el pueblo de Dios. Es decir, hablar y poner en duda, poner en tela de juicio algo tan importante como es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues es un tema delicado. Entonces, nosotros nos proponemos en esto. Entonces, estas sectas de los primeros siglos de la iglesia cristiana, como los docetas, postulaban que Cristo aparentaba ser hombre, aparentaba vivir en un cuerpo humano, pero que realmente no era así, sino que era, digamos, alguna especie de representación espiritual de una figura humana, pero que realmente no había sido encarnado. Y esto, claro, se contraponía a lo que la palabra de Dios enseña y postula a través de los escritos de los apóstoles y los evangelistas. Y nosotros pues también debemos afirmar lo que la palabra de Dios afirma y negar rotundamente lo que la palabra de Dios niega. Es por eso que en esta noche nos proponemos hablar de esto. Entonces, estas sectas se iban en contra de lo que decían y lo que enseñaban los apóstoles, arriesgándose a contravenir, a reñir con una realidad doctrinal apostólica acerca del Logos encarnado, incluso como lo habla el apóstol Juan. Esta secta de los docetas, que fue un ejemplo de los tantos que la iglesia primitiva pues combatió, tenía un origen en, digamos, esa aversión del pensamiento griego con respecto al cuerpo, es decir, su religiosidad y sus temas místicos pues alejaban de cualquier cosa que tuviera un cuerpo, pues algo que se relacionara con lo divino, ya que ellos eran politeístas y tenían pues una división clara y marcada en lo que era el hombre mortal y lo que eran los dioses. Dicho sea de paso, Pablo hablaba a los atenienses en su visita allá en la carta, en el libro de los Hechos, cuando él visita Atenas y encuentra por lo menos 30,000 dioses y ninguno le hablaba de la resurrección de los muertos, un tema que él introdujo de una manera novedosa en aquel ambiente. Pues él tenía que enseñarle estas cosas, y en el caso de los docetas, que comienzan en los primeros siglos, tuvieron su apogeo en el siglo II, y que deriva de la palabra griega dokeos, que significa aparecer o una impresión, es decir, una apariencia. Entonces ellos sostenían que Jesús aparentaba ser humano, pero que realmente no lo era. Fíjese bien hacia dónde se dirigen estas cosas, porque todavía en estos tiempos seguimos pues enfrentando y viendo cosas de esta naturaleza. Sabemos cómo incluso en la ciudad se ventilan temas doctrinales que niegan la deidad de Cristo, y como pastor en esta ciudad de San Pedro de Macorís, pues uno pues toma y hace su granito de arena sin pretender haber alcanzado muchas cosas, sino de lo que Dios nos da. Nosotros por gracia lo compartimos, y esta ciudad debe saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces, hablando de esto, un Salvador divino, divinamente escogido, yo pretendo hablar de este tema por lo menos en varios encuentros. Es decir, este no va a ser el único programa que voy a hacer acerca de este tema, sino que este sería, digamos, nuestra primera parte.
Y hoy yo quiero hablar de este tema porque a través de lo que son los documentos de los siglos 1, 2, 3 y hasta el siglo 4, bendito Dios, en que aparecen estas cartas de los diferentes credos y los diferentes concilios, es decir, los diferentes congresos y juntas eclesiásticas en donde se pretendía derribar cualquier tipo de herejía que pudiera introducirse dentro del pueblo. Y hay varios textos históricos que voy a citar de una manera pues intencionada para la edificación de todos los que nos escuchan. Así es que no te pierdas Columna de la Verdad hoy, porque puede que haya algo muy, muy interesante para ti la noche de hoy. Así es que yo quiero hablarles un poco acerca de lo que la palabra dice acerca de las herejías. Es lo primero que quiero hablar. Una herejía, mis amados, para ponerlo en contexto, no es más que una contradoctrina que nace o que se filtra dentro de la iglesia con el fin de desvanecer, de desvirtuar una doctrina fundamental bíblica, tanto de las escrituras y emanadas por los apóstoles del Señor, los escritores bíblicos. Es decir, una herejía nace necesariamente dentro de una comunidad cristiana y tiende a contravenir las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Es decir, si hay algo que contradice la escritura, pero que no necesariamente nace dentro de la comunidad cristiana, esto no se considera una herejía. Eso es abiertamente digamos, una enemistad en contra de lo que es el Evangelio de Cristo y no se considera, digamos, una herejía. Ahora, cuando viene de dentro de la iglesia, por ejemplo, de un cristiano, de una persona con autoridad para enseñar o para predicar, o que tiene algún tipo de influencia ya de lleno dentro de la comunidad cristiana, entonces ya se considera abiertamente como una herejía, y es precisamente lo que la iglesia durante muchos siglos pues tuvo que lidiar y tuvo que combatir de una manera enérgica durante varios siglos, por lo cual esta guerra, esta lucha aún continúa, aún persisten células del enemigo tratando de combatir. ¿Qué dice la Biblia referente a las herejías? Bueno, citemos lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio o un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Oiga bien, que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso lo establece el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, esos pueblos galos de los cuales pues derivan los franceses. Era un pueblo del cual Pablo se sentía muy satisfecho de la forma inicial en cómo recibieron el evangelio, pero que lastimosamente luego de un tiempo alguien lo terminó confundiendo, lo terminó enredando y complicando, y esto pues causó gran estrago, causó grandes molestias al apóstol Pablo acerca de lo que era la fe. Así es que esto pasó en el primer siglo de la era cristiana, y también el apóstol Pedro se ve en la necesidad de hablar también acerca de las herejías. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, versículo 2 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo,
así como habrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Yo quiero hacer énfasis en ese pasaje particularmente porque ese es un pasaje muy categórico de la Escritura que nos permite ver y entender cómo los apóstoles no pasaron desapercibida la existencia de, o incluso de que la existencia futura a su tiempo, de que vendrían personas que tendrían la osadía de hablar mal del evangelio en este respecto. Entonces, yo quiero que usted tome nota de todas las cosas que hoy en día están aconteciendo que ponen en juego la fe. Yo quiero llamar a cualquier hermano o hermana que haya recibido algún tipo de seducción, de este tipo de adoctrinamiento, de este tipo de enseñanza doctrinal herética, que pongan mucha atención a lo que vamos a estar hablando durante estas semanas a través de este tema, un Salvador divino, divinamente escogido, porque lo hacemos primero con toda humildad y con la intención de tratar de sacar a cualquiera que pueda estar a esta hora pues metido en un charco, metido en un camino peligroso. Este es un camino muy, muy peligroso. Hablar o negar al que lo compró, como dice Pedro, al que nos compró con su sangre y pagó un alto precio, y menospreciar su naturaleza es muy peligroso. Por lo cual yo quiero entrar de lleno a lo que son algunos de los concilios o de los credos a través de los documentos de los siglos, de los primeros siglos de la era cristiana, siglo I, siglo II, III y IV. Y yo quiero hablar sin que esto lleve un orden, es decir, de los años en que se dieron cada uno de estos concilios y que emanaron estos diferentes credos de los cuales quiero hablarle. Y yo quiero hablarle acerca del concilio niceno, o conocido como el concilio de Nicea. Este emanó de allí pues un credo, es decir, un credo es una resolución en donde se afirma ya de manera categórica como iglesia en qué creemos. Por eso se le llama un credo. Entonces, el credo niceno o el credo de Nicea del año 325 después de Cristo, es decir, un tiempo en el que ya la iglesia de Cristo había tomado forma, había sido ya, digamos, formada, y que estaba, digamos, que cotejando muchos de los puntos doctrinales que hoy nosotros observamos como bueno y válido a la luz de las Escrituras. Y a mí me llama la atención lo que postula el credo de Nicea o el credo niceno, realizado en el 325. Jesucristo es verdadero Dios. A mí me fascina cómo comienza este credo, porque es precisamente una de las bases que trae, que le da sentido a este programa la noche de hoy, viernes 11 de agosto del año 2023. Y ya en la víspera del mes de la Biblia, que ya vendrán muchos temas interesantes como este. Estaremos por aquí, incluso traeremos otros hermanos que aman la escritura y que gustan de enseñar bien la palabra de verdad, estarán por aquí. Así que esto viene siendo como un preámbulo del mes de la Biblia, que es el mes de septiembre, que ya se aproxima. Entonces, el concilio de Nicea establece de antemano que Jesucristo es verdadero Dios. Estamos hablando de un cristianismo añejo, de un cristianismo castizo, de un cristianismo que estaba temprano, joven, bendito el nombre del Señor, en donde, a pesar de que había muchas luchas en contra de sectas heréticas y facciones que tenían problemas con aceptar, pues concretamente lo que Dios y su palabra pues decían, vemos cómo cualquiera que es de la iglesia cristiana, aún para este tiempo, debe irse a las raíces de la fe cristiana. Concilio de Nicea 325 establece a Jesucristo como verdadero Dios. Concilio de Calcedonia
establece en el 451, establece que Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas. Oiga bien, Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas. La unión de dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única sustancia. Entonces, ese concilio establece esa. Yo extraje inicialmente frases muy puntuales de cada uno de esos credos y luego lo estaremos pues ampliando un poco más. También tenemos lo conocido como el credo apostólico. El credo apostólico que postula lo siguiente: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, que se antepone al tiempo. Dios de Dios, luz de luz. Oiga bien, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Estamos hablando acerca de Jesucristo y hoy yo quiero concentrarme en lo que son los credos y los concilios de la iglesia, de esa iglesia cristiana temprana, bendito el nombre del Señor, a través de esos documentos de esos primeros siglos de la era cristiana, pues yo estaré pues trayendo luz acerca de la deidad y de la divinidad de Cristo, a pesar de que hoy en día algunos falsos pastores, falsos maestros, pues enseñan a Cristo como que no es divino. Entonces es necesario que hoy tomemos la radio de la ciudad, tomemos los puestos, los lugares importantes de comunicación masiva para hablar con toda humildad, pero con gallardía y con entusiasmo acerca de nuestro Señor, para no, pues, permitir que pase lo que anunciaba Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 2. Entonces, vamos a ver el concilio de Constantinopla, o el credo de Constantinopla. Este dice que Jesús es verdadero hombre. Oiga bien, y ahí fortalece el credo anterior de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús es el verdadero hombre. Dice una frase muy célebre de este concilio, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una y es santa. Entonces, aquí se establece a Jesús Cristo en la misma sustancia y esencia del Padre, incluso que recibe paralelamente con el Padre adoración, con el Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a explorar también así de manera introductoria lo que es el concilio de Éfeso. ¿Qué plantea el concilio de Éfeso? Que Jesús es una sola persona. Es decir, Jesús es una sola persona, no dos personas como postulan algunas sectas heréticas, que la semana que viene estaremos hablando al menos de 4 herejías muy fuertes que caminaron durante la historia de la iglesia, que niegan a Cristo y sus diferentes postulados. Pero hoy no vamos a hablar de esas herejías, vamos a hablar de los documentos del primer siglo y los concilios, es decir, los credos del primer siglo. Jesús es una sola persona, fue una de las emanaciones del concilio de Éfeso en el 431. Fíjese que jovencita estaba la iglesia, una iglesia de 400 años de edad, todavía ya para este tiempo, vamos por el año 2023 de la era cristiana, y aún el enemigo no se cansa de amenazar la estructura de la iglesia de Jesucristo. Pero qué bueno que gente como tú y como yo, que estás ahí pues pendiente a lo que Dios está trayendo en esta temporada, pues
no podemos permitir que continúen habiendo este tipo de problemas y que se sigan dando dificultades de esta naturaleza. Entonces, vemos cómo cada uno de estos credos, cada uno de estos concilios, pues están opuestos abiertamente a lo que es todas estas herejías y todas estas falsedades que hablan acerca de la divinidad de Jesucristo. Entonces, yo quiero en esta noche que tú, pues, si quieres, tomes nota. Estamos hablando hoy acerca de los documentos del primer siglo, de los siglos 1, 2, 3 y 4 de la era cristiana, que nos ayudan a comprender cuál es la naturaleza de Cristo y cómo el Cristo que nosotros predicamos es en sí mismo divino. Entonces, yo quiero que tú, si no has compartido el video, lo compartas ahora, porque esto apenas pues comienza. Estamos pues trayendo esta serie que se titula Un Salvador Divino, divinamente escogido, y queremos que puedas disfrutar de esta palabra. Y todos aquellos que se conecten después, pues también podrán disfrutar de todo lo que nosotros hablamos. Hoy nos basaremos en lo que tiene que ver directamente con los documentos del primer siglo, los documentos del siglo 1, 2, 3 y 4, que hablan acerca de la deidad de Jesús, la divinidad de Cristo, por lo cual nosotros nos expresamos de esta manera con autoridad escritural para poder derribar todo argumento que se opone al conocimiento de Dios. Sabe que la Escritura establece de manera categórica que debemos oponernos y contender ardientemente con toda idea, con todo postulado que trate de negar lo que la Biblia afirma de manera categórica. Entonces, en esta preciosa noche, yo quiero continuar hablándole acerca de estos documentos del primer siglo de la era cristiana. Hablamos entonces del Concilio de Éfeso. Dice maternidad divina, hablando acerca de María, que fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso, es decir, que el ser que María dio a luz era un ser divino, y eso lo afirma la Escritura y lo afirman los documentos del primer siglo de la era cristiana. Pero a mí me gustaría ir con ustedes a algunos de estos textos, de estos documentos de la iglesia, y vamos a tener una lectura breve de cada uno de ellos para poder aportar pues a cada uno de estas inquietudes que hoy en día, yo le voy a llamar inquietudes, que tienen diferentes tipos de personas referente a la deidad de Jesús. No podemos pasar por alto cosas tan delicadas como esto. Por ejemplo, yo quiero hablar de lo que es el credo de Anastasio. El credo de Anastasio dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. Oiga bien, todo el que quiera salvarse debe mantener esta fe, una fe en el Cristo de la gloria, una fe firme. El que no guarde esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Escuché bien lo categórico que fue este credo de Anastasio, y continúa diciendo, dice: y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque
es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria. Oiga bien, coeterna la majestad. Así es el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Ese concilio o ese credo de Anastasio es un argumento poderoso que derriba cualquier neofilosofía que trate de negar la deidad de Cristo y de contravenir lo que la palabra de Dios establece. Y yo de verdad quisiera que usted comparta este video, porque con esto que yo acabo de soltar aquí hoy en Columnas de la Verdad, yo creo que ya debemos irnos sentando y respirando profundo cualquiera que haya recibido, haya sido turbado por algún falso maestro acerca de poner en duda lo que es la deidad de Cristo. Dice: todo el que quiera salvarse ante todo debe mantener la fe universal. Y la fe universal es esta. La fe pura y universal es esta: el que no la guarde sin duda perecerá. Que adoramos a un solo Dios y en Trinidad. Trinidad en unidad, sin confundir a las personas ni dividir a la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual en gloria, coeterna la majestad. Así como el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. O sea, hoy no vamos a entrar en pasajes bíblicos propiamente, ni vamos a entrar tampoco en la que son las herejías. Vamos a concentrarnos en estos documentos del primer siglo, los credos. Y ahora estoy leyendo acerca del credo de Anastasio para todos hoy en Columna de la Verdad. También dice, increado es el Padre. Es decir, el Padre no es de creación, de mano de nadie. Increado es el Hijo no es creado. Increado es el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de tres divinas personas no creadas. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Es decir, no son de discernir de manera natural y carnal, como pretendería cualquiera de estas sectas heréticas. También, eterno es el Padre, eterno es el Hijo y eterno es el Espíritu Santo. Yo creo que todo cristiano sensato no tiene ningún problema con esta doctrina, ni tiene problema con esta teología, ni con estos credos. Es decir, yo creo que hasta ahí todo cristiano debe entender que no solamente debemos escuchar estos credos, sino también lo que la Biblia dice. O sea, que todas estas cosas se deliberan a partir de lo que dice la Sagrada Escritura. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Que no nos quepa ninguna duda en lo absoluto. Ellos tres son Dios. Y sin embargo, no son tres dioses. Para cualquiera que quiera inmediatamente anidar la postura de un evangelio politeísta, de ninguna manera, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo y Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor, porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así también la fe cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es un solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, no creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo,
no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Categórico este credo de Anastasio, y yo quiero que usted lo siga hoy por Columna de la Verdad. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie es mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente coiguales, de manera que todo, como queda dicho, se ha de adorar una unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de esta Trinidad. ¡Wow! Este es el concilio de Anastasio, mis amados. Y yo creo que hoy en Columna de la Verdad, si usted acaba de llegar, estamos hablando acerca de esta serie, un creador, un salvador divino, divinamente escogido. Un salvador divino, divinamente escogido. Y estamos hoy en esta primera parte, en este preámbulo, pues tratando lo que es los documentos del siglo, de los primeros siglos, del siglo I al siglo IV. Los concilios, concilio de Nicea, concilio de Anastasio, concilio apostólico, entre otros. Además de necesario para la salvación eterna, que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. De hecho, la palabra de Dios lo establece, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido al mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, inferior al Padre según la humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo, uno, no por conversión de la divinidad en carne, no es porque la divinidad se convirtió en carne, no, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Es decir, la humanidad fue absorbida en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional, la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Dios Todopoderoso de todos ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Así lo dice la Biblia y así lo establece el concilio o el credo de Anastasio. Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubiesen obrado bien irán a la vida eterna, los que hubiesen obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien lo crea fielmente, quien no lo crea fielmente, no puede salvarse. Esto es serio, amado, lo que estamos hablando hoy aquí en Columna de la Verdad. Un Salvador divino, divinamente escogido, es la serie y el tema que estamos tratando hoy. Por si te acabas de conectar, compártelo, porque estaremos tratando durante estos últimos, estas próximas semanas. Hoy solo hablaremos sobre los textos, los documentos del primer siglo de la era cristiana, y yo creo que tú debes compartir esto, porque la semana que viene estaremos hablando acerca de herejías históricas que se oponían al cristianismo. Luego, en un tomo siguiente, estaremos hablando de
el Antiguo Testamento, de la sombra y los tipos de el Cristo divino. Y también, para finalizar, estaremos hablando después en otro tomo, estaremos hablando acerca de el Cristo revelado a través del Evangelio. Y tú no debes perderte ni un solo de estos encuentros. Entonces, el que quiera salvarse debe seguir fielmente esto, debe creer en esto. Si no, niega entonces la divinidad y la potencia de Cristo como único y suficiente Salvador, y esto pone entonces en tela de juicio su salvación. Si Cristo no tiene la potestad de salvar, si Cristo no tiene la potestad de recibir tu adoración como Dios, como Hijo, así como también el Espíritu Santo, entonces tu fe es una fe pobre y no puede pues salvarte. Y lo digo con toda claridad, con toda sencillez de corazón, pero con todo el amor que caracteriza a un pastor, a un hombre de Dios en favor de las almas, porque no podemos, ¿cómo le digo? Juntarnos, no podemos hacer ayuntamiento con credos, con confesiones que nieguen verdades que la Biblia afirma y que la Escritura es tan potente en decir. Entonces, yo quiero hablar un poco acerca de lo que es el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia del año 451. Ya no tengo mucho tiempo, pero quiero tratar este concilio. Quizás la semana que viene continúe con una vista breve sobre el Concilio de Nicea y sobre el Concilio Apostólico antes de entrar de lleno a lo que es las herejías históricas en contra de la divinidad de Cristo. Entonces vamos a hablar un poco acerca del Concilio de Calcedonia del año 451. Lo primero es hacer saber que cuando hablamos de un concilio no nos referimos expresamente a las organizaciones eclesiásticas y religiosas que nosotros conocemos en este tiempo. Estamos hablando de concilio como una especie de asamblea que se reúne para tratar asuntos inherentes de la iglesia. Eso se conoce como concilio. Asamblea que se convoca con el fin de tratar asuntos inherentes a la iglesia, es decir, cosas que solamente puede tratar la iglesia, que no tienen la injerencia de ninguna otra entidad u organización. Entonces, estos concilios evocaron estos credos que estamos citando de los primeros siglos, 1, 2, 3 y 4 de la era cristiana, y en este caso estamos en el siglo IV, en el 451 después de Cristo. También quiero hablarte acerca de este concilio que se dio en Calcedonia, que es una ciudad frente a la ciudad de Bizancio, una metrópoli fundada en el siglo, en siglos séptimo antes de Cristo, es decir, 700 años antes de Cristo, y que pertenecía al reino de Bitinia, conquistada por los romanos en el 74 antes de Cristo. Es decir, a eso se refiere con Calcedonia para darte ese aspecto histórico sobre dónde y por qué se dio este concilio. Este concilio o esta asamblea de la iglesia se dio pues precisamente porque en el año 451 también existían herejías que se oponían a la divinidad de Cristo y hubo que reunir a la iglesia y de manera categórica establecer en qué que cree la iglesia. Mire, yo le quiero decir algo ya a punto en los minutos que nos quedan. La iglesia de Cristo debe ser coherente y debe estar clara de qué es lo que cree, detrás de quién es que anda. Porque nosotros nos convertimos fue a Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo lo que predicamos. No cabe, amados, ninguna, ni siquiera una mínima razón para que usted, siendo pregonero del cristianismo, esté abrazando otras cosas que no sea la divinidad de Cristo. Es decir, tenemos que ser serios. Una de las cosas que caracteriza al cristiano es que el cristiano debe ser serio. Amén. Y debe tomar una postura y no andar por ahí como hoja al viento. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué se da el concilio de Nicea? Bueno, aparece una herejía llamada, que no voy a abundar mucho sobre estas herejías, sino que voy a dar tópicos, porque la semana que viene hablaré de ellas,
pero la voy a tocar por el hecho de que el concilio de Calcedonia se da a raíz de el nestorianismo, el monofisismo y el maniqueísmo, que son tres herejías horribles que niegan la deidad de Cristo. El primero, que es el nestorianismo, es una herejía que enseña que en Cristo habían dos personas, una humana y una divina, normalmente unidas. Oiga bien, la persona divina vive en la humana como en un templo. Según estos, los actos de una persona no son propiamente los actos de la otra. Por ello, la persona que muere en la cruz es estrictamente humana. Oiga bien esto. Es decir, María es la madre solamente de Cristo humana. Esta doctrina fue condenada en el concilio de Éfeso también y en el 431. El concilio de Éfeso habló y condenó esta herejía, esta malicia de parte del mismo infierno que pretendía dividir a Cristo en dos partes. El monofisismo también fue discutido en este concilio de Calcedonia, que es la doctrina que afirma que Cristo solo había una naturaleza, la divina, debido a la exageración de la doctrina aprobada en Éfeso. Este concilio de Éfeso, pues también habló acerca de esto. El maniqueísmo. Maniqueísmo fue también uno de los orígenes y de las razones por las cuales se tuvo que llegar a esta postura teológica, esta postura del concilio de Calcedonia. El maniqueísmo es la doctrina instituida por Maniqueo. Se funda en la existencia de dos principios, el bien de Dios y el mal de la materia. Eso, como yo hablaba al principio de esta intervención, así como los docetas que estaban viciados por el pensamiento griego, que eran aversos, es decir, contrarios a la humanidad, y que cualquier cosa que tuviera que ver con el cuerpo y físico, ellos lo colocaban como la parte maligna. Entonces, esta doctrina del maniqueísmo dice que se sostiene sobre la existencia de dos principios, el bien de Dios y el mal de la materia. Es decir, todo lo que es materia es mal y naturalmente todo lo que Dios es bien. Por ello, todo contacto con la naturaleza era repugnante. O sea, esto se parece mucho al docetismo. Aunque adoptó algunas prácticas cristianas, no surgió dentro del cristianismo. Por lo tanto, esto no se considera propiamente una herejía, sino que es una malicia, es una corriente filosófica, una idea que va en contra de la deidad de Cristo, pero no se le considera una herejía propiamente porque no nació dentro del cristianismo, aunque al final ellos adoptaron cosas del cristianismo, no nacieron en el cristianismo. Y eso yo le establecí al principio para que pudiéramos determinar más o menos a qué se refiere una herejía y cualquier otra filosofía, pues, anticristiana. También está el pelagiaísmo. Es una doctrina de Pelagio que negaba la doctrina de la gracia del pecado original. Según esto, el hombre podía observar las leyes de Dios y alcanzar el cielo sin la gracia divina. Negaba el pecado original, por lo tanto también negaba la necesidad del bautismo. Esta herejía fue condenada en el concilio de Éfeso en el 431. Estos documentos de los primeros siglos de la era cristiana contienen fuertes y contundentes estocadas a todo lo que se opone a la deidad de Dios. Así hablaba acerca del concilio de Calcedonia. Entonces, para la próxima semana seguimos con este tema, este maravilloso tema que trata acerca de lo que es un Salvador divino divinamente escogido. Un Salvador divino divinamente escogido. Y para la próxima semana hablaremos sobre el tomo número 2 de esta serie, herejías históricas que niegan la deidad de Cristo. Herejías históricas que niegan
la deidad de Cristo. Ahí hablaremos también sobre el lesbianismo, hablaremos sobre el adopcionismo, hablaremos sobre el arrianismo de Arriano, hablaremos sobre diferentes herejías que se oponían a la naturaleza divina de Cristo y que hoy todavía en esta y otras ciudades del mundo todavía hay personas dentro de las iglesias que pretenden llegar al cielo negando a Cristo como divino. Esto ha sido Columna de la Verdad, viernes 11 de agosto del año 2023. Su hermano y pastor Juan Carlos Quiterio, desde San Pedro de Macorís, República Dominicana, para todas las naciones del mundo. Shalom, que Dios te bendiga.